Venida a Momentum, pues muchísimas gracias que nos tomes la llamada hasta allá. Debe ser muy emocionante haber vivido este proceso. Ya nos estarás aquí compartiendo. Laura, muy buenos días. Gracias por estar aquí. Buenos días, Violeta. Muchas gracias a ustedes. Pues sí, es un gran gusto poder platicar un poco de la emoción que hemos sentido aquí en Sao Paulo. Gracias, Laura. Laura comentaba que Ernesto ahorita está en la conferencia del GIEI que se va a dar en unos minutos, ya casi en 20 minutos, y que bueno, por eso yo estoy aquí al frente en este día. Así es que bueno, ya... Me parece muy bien. Muchas Un gracias. gusto. Y gracias igualmente, Laura. Laura, ¿qué representa este triunfo para Brasil primero, para México y para América Latina? ¿Qué representa esto? Sobre todo decíamos después de que Lula estuvo tantos días, estos 580 días en la cárcel y después del impeachment que vivió Dilma Rousseff. Pues primero para Brasil representa, como dices, el regreso de Lula. Y no solo esto, aunque se ha hablado mucho del pasado, de la prosperidad, de la presidencia de Lula antes, ahora regresa un Lula cambiado de alguna manera y con un proyecto de país que dista muchísimo de lo que se ha visto en los últimos 4 años de Bolsonaro. Entonces, pues entraron a esta elección con una población muy dividida, una polarización ideológica y también de clase, como ha sido siempre una parte de la explicación de la popularidad de Lula. Y como muchos gobiernos progresistas, probablemente la característica más importante de esto es la inclusión. En su discurso que presenciamos en el Hotel Intercontinental aquí de Sao Paulo, hablaba de que ganó Brasil, no un candidato, un Brasil que quiere más igualdad y no menos, y más inclusión social y no menos. Y esto es muy importante porque la democracia se basa en la inclusión y en esta campaña vimos que muchísima gente de los sectores marginados votaron por Lula y rechazaron el proyecto de Bolsonaro. Hay muchos que dicen que esto fue una votación de no, no a Lula o no a Bolsonaro. Sin embargo, mientras sí, pues el eslogan de fuera Bolsonaro fue muy popular en las calles de Sao Paulo anoche, también se veía una visión del futuro, una esperanza real y muy concreta en la candidatura y ahora la victoria de Lula. Así que se explica también por un deseo muy profundo de un cambio de rumbo para Brasil, mayor inclusión y mayor democracia, al contrario de lo que ofrecía Bolsonaro en estos días. Él fue, como todos sabemos, misógino, racista, había hecho declaraciones negando la pandemia y también el cambio climático, es responsable de la destrucción de una gran parte de la selva amazónica y había muchísima gente que ya no quería más de lo mismo. Ahora, por las otras preguntas, ¿qué representa por América Latina? Eso es muy interesante porque Lula tiene dificultades graves para gobernar aquí en México. Tiene un Congreso en contra, tiene gobernadores bolsonaristas que ganaron y también a otros niveles, otras entidades. Y entonces, pues no va a ser nada fácil. Lo que hemos visto es que en este panorama tiene más oportunidades en el escenario internacional y se ve que está enfocando mucho de sus esfuerzos, de sus estrategias en este nivel. Ahora estamos hablando de un bloque, no es que opera precisamente como un bloque, pero tiene esta potencia de la izquierda en América Latina, que es muy grande por mucho, la mayoría de la población y de la economía de América Latina. En el pasado, cuando ha pasado esto, pues vemos, y yo creo que seguramente vamos a ver el refuerzamiento de las instancias de integración sur-sur, como la Comunidad de Estados latinoamericanos y del Caribe, de la UNASUR muy posiblemente,
Lula mismo en su discurso mencionó también el Mercosur y la participación de Brasil en el G20 y en las Naciones Unidas, peleando por un espacio en el Consejo de Seguridad. Entonces quiere un protagonismo mayor para el país en el escenario internacional. Muchas gracias, Laura. Pues interesante este discurso de pues darle nuevamente un papel importante a Brasil, protagónico. Y bueno, yo me quedaba pensando ayer, te escuchaba en esta tertulia que hubo con Lorenzo Meyer y Ernesto Ledesma, la conexión que hicieron también allá contigo, sobre la no respuesta todavía de Jair Bolsonaro el día de ayer. Entonces, no sé, Laura, si tenemos ya alguna noticia al respecto sobre el aceptar o no aceptar el resultado y sobre cuál será su posición en los siguientes días, Laura. Sí, es muy interesante. Y preocupante, pero por otro lado es una buena señal, porque lo que no hemos visto es una respuesta por Bolsonaro. Incluso dijo que se fue a la cama, ¿no? Así formalmente dicen sus aliados. Y hasta ahora sí hay un silencio. Por otro lado, no hemos visto una insurrección orquestada de protestas por fraude. Hemos visto algunos incidentes aislados que no parecen tener una dirección centralizada, de decir que sí hubo golpe de Estado, que no ganó Lula, lo que se puede esperar en el guión de Trump, ¿no? Sin embargo, no hemos visto más. A estas alturas, lo que parece y lo que yo pienso, y otras personas también, es que la derecha, no solo la derecha brasileña, sino que hay que tomar en cuenta que estamos hablando de la derecha, la ultraderecha internacional, que ayudó muchísimo en esta campaña con fondos y también con asesoría y con las tácticas que ya se conocen en términos de movilizar a la gente alrededor de valores familiares, culturales, que tienen que ver en rechazar los derechos de las mujeres, de las diversidades, de la comunidad LGBTQ. Entonces, esto fue una gran parte de la campaña de Bolsonaro. Dicen que con la asesoría directa de Steve Bannon. Y es muy probable que no van a montar un desafío directo a los resultados de las elecciones. Joe Biden felicitó a Lula casi inmediatamente e incluso en la declaración del Departamento del Estado dice felicidades por las elecciones justas, libres, limpias, ¿no? Entonces, es una manera de enviar un mensaje al mundo de que Estados Unidos está apoyando este proceso y que no se mueve, ¿no? A la derecha. Lo que pasa después, pues vamos a ver. Entonces, lo más probable a estas alturas es que la ultraderecha no intenta hacer algo como hicieron en Bolivia, se quedan quietos por lo pronto y empiezan con planes de desestabilización, de sabotaje, de apostar a la ingobernabilidad en Brasil con tácticas que también ya conocemos como los programas de promoción a la democracia, y lo pongo entre comillas, y otras movilizaciones más subterráneas. Gracias, Laura. Justo de eso también te quería preguntar. Lo primero que decíamos es cuál es el cambio que vendrá para Brasil, para América Latina, para México, ¿no? Que también eso nos parece también muy importante tener tu valoración, ¿no? Que implica que haya ganado que haya ganado Lula da Silva y no Bolsonaro. Y esta pregunta que también la tenía aquí lista para hacer es sobre el papel de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué sigue? Incluso tú acabas de mencionar el Amazonas, hay grandes intereses también ahí, pues debatiéndose por parte de Estados Unidos. Entonces, ¿qué sigue frente a a estos resultados y frente a, insisto, a los grandes intereses que también, por ejemplo, ayer platicábamos ahí en la tertulia con el doctor Lorenzo Meyer, hay litio en este país y hay recursos que serán fundamentales para la transición energética en el mundo y bueno, Estados Unidos
Unidos, ya hemos visto también, tiene grandes intereses y lo estamos viendo acá en el caso mexicano, Laura. Sí, pues es complejo la pregunta porque lo que se ve claramente es que Estados Unidos ya estaba dispuesto a aceptar esta victoria de Lula. Se pensaba que se iba a ganar incluso por un margen mayor de lo que ganaba al último. Y entonces, pues ya lo habían pensado, por supuesto, en términos de su propia estrategia de intereses en la región. Vimos lo mismo en Honduras, ¿no? Pues llegó a un punto que obviamente estaba abandonando a Juan Orlando Hernández, ahora abandonando a Bolsonaro, y tiene que ver también con el hecho de que representaba la ultraderecha que precisamente está en una postura enfrentada, obviamente, con Joe Biden en los Estados Unidos. Por otro lado, hay varias cosas del discurso de Lula, de la estrategia de Lula, que no le va a gustar y que no le gusta, y lo tienen muy claro. Lula habló de acuerdos de comercio más justos, ¿no? Pues casi en contra de los acuerdos de libre comercio, que son muy importantes, que son un pilar de la política exterior de Joe Biden. En particular, también habló pues de estas instancias sur-sur que son un desafío a la Organización de Estados Americanos, que es donde Estados Unidos ejerce su hegemonía. Entonces, pues van a haber intereses encontrados, eso es evidente. Y lo quizás mayor es la mayor apertura en un gobierno de Lula a la inversión de China, que esa es una de las preocupaciones mayores de Joe Biden. No quiere China en todo el continente y siente con el derecho de decirlo, ¿no? Por la historia hegemónica que tiene los Estados Unidos. Y entonces, pues los países que ejercen mayor soberanía en escoger, diversificar la inversión en sus países, son de alguna manera una amenaza para esta nueva guerra fría que está ya peleando Joe Biden, pero ahora contra China. Así es, China es un actor fundamental para nuestro continente y más para el sur del continente. Así es que será muy interesante también ver qué va a pasar en torno a estas relaciones que ya se habían tenido en años anteriores, ¿no? Con la primera ola de estos gobiernos progresistas y bueno, ahora en este segundo momento histórico. Laura, una última pregunta que yo quisiera hacerte sobre el cambio que tú ves del nuevo Lula que está por arribar, digo, ya es el presidente electo, pero está por arribar en enero del 2023. Si tú observas algún cambio sobre todo incluso en las alianzas que hizo ahora para llegar nuevamente a la presidencia, si observas un Lula distinto y cuál sería, claro, vas a decir sí, porque todo evoluciona, ¿verdad? Pero ¿cuáles serían los cambios que tú estarías observando y sobre todo el escenario a partir de estos cambios si ves que los hay? Pues fue chistoso porque empezó su discurso anoche diciendo, esta es mi resurrección política porque me habían enterrado vivo, ¿no? Y aquí estoy. Entonces, pues vemos un Lula que ha pasado años en la cárcel, que está envejecido, ¿no? Pues relativamente a su presidencia anterior. Sin embargo, pues no sé como persona cómo han cambiado. Hay varios indicios que nos habla de un cambio político. Uno es, como dices, las alianzas. Pues el pragmatismo siempre ha sido una característica de Lula, ¿no? Pues había también alianzas en sus gobiernos en el pasado, mientras llevaba una política, se puede decir, de la izquierda en los programas sociales, redistribución de riqueza. Por otro lado, tenía una política económica más ortodoxa. Y en ese sentido, yo creo que podemos probablemente esperar lo mismo por la gente de derecha o claramente neoliberales que están alrededor de él. Y por otro lado, y esto podría ser algo positivo y un poco contradictorio a lo que acabo de decir, habló fuertemente contra armar una economía a raíz del extractivismo.
dijo que ya no vamos a entrar en este tipo de acuerdos comerciales ni en este modelo en que nosotros estamos atrapados en la exportación de materias primas, que vamos a industrializar, que vamos a buscar relaciones más justas. Entonces, si él tiene fama, como varios gobiernos progresistas, es un punto de crítica fuerte y del cual estoy de acuerdo, en que de ser uno de los gobiernos extractivistas, que tenía un modelo de decir, bueno, vamos a utilizar los recursos naturales con todo lo que esto implica en términos de destrucción del medio ambiente, de conflictos sociales, pero vamos a quedarnos como Estado con más rentas y con esto vamos a empezar a crear un estado de menos desigualdades. Pues el problema es el costo a largo plazo, por supuesto, y lo que esto implica para las poblaciones en donde están esos proyectos, empezando por ahí. Entonces ahora quizás habrá un cambio en este sentido, lo cual sería un buen cambio para el futuro de Brasil y su pueblo. Sí, sí, pues viene un momento interesante, importante y difícil, Laura. Fíjate lo que comenta una persona de la audiencia que le agradecemos mucho, Arturo Villagrán. Lula con la mayoría de votos a su favor y con la mayoría de oposición y de derechas en sus cámaras, que eso es algo muy importante comentarlo también. Y todos los medios de desinformación también en su contra, claro, ¿no? Eso nos dice también Arturo Villagrán. Y lo que él dice, un enorme trabajo con miles de obstáculos a vencer, Laura. Eso me parece que lo está sintetizando también lo que está por venir. Y esto que tú dices que me parece también muy, muy importante sobre las rentas que pueda generar una economía extractivista, pero en un gobierno de izquierda también que se vuelve muy polémico y muy difícil y también un tema de gran, gran debate. Laura, no sé si quisieras agregar algo sobre esto. Sí, con estos factores en contra, yo creo que es muy importante agregar un factor a favor. Y eso es lo que vimos en las calles anoche. O sea que la gente está alegre, alivianada, bailando, besándose, un amor, una fiesta como no he visto en otro contexto, aunque pues estuve en el momento de la victoria de Petro y de López Obrador. Es un poco diferente. Entonces, si logra canalizar este apoyo tan fuerte y con tanta esta esperanza que tiene el pueblo, en apoyo de su gobierno, pues es algo muy, muy poderoso. Tienes toda la razón, Laura. Primero vamos a celebrar esta victoria, este regreso de Lula al poder, nuevamente a la presidencia, y que estamos muy, muy contentos y muy felices. Y pues sí, esa alegría nos invade a todos los latinoamericanos de izquierda. Así es que, pues Laura, muchísimas gracias. Ya te estaremos viendo por acá el día de mañana. Estarás en tu programa, Laura, mañana. Entonces estaremos muy, muy contentos de seguirte como siempre, porque siempre, en verdad, Laura, no me canso de decirlo, me parece brillantísimo tu trabajo que haces, en verdad, lo digo con todo, todo el corazón, Laura, es extraordinario. Ay, Violeta, muchísimas gracias. Y yo también. El programa va a ser, esta semana es importante decir, porque como sigo en Brasil y estoy volando el miércoles en la noche, que es la hora de hecho en América, lo vamos a hacer el jueves, El a la jueves. misma hora, a las 8 de la noche. Perfecto, pues Y ahí entonces, vamos a hablar con el corresponsal brasileño y con varias personas claves de aquí de Brasil. pues entonces estaremos muy, muy atentos y atentas el día jueves. Gracias, Laura, que tú estás allá como parte de Global Exchange y de Rompeviento TV. Muchísimas, muchísimas gracias, Laura, por este trabajo que has hecho allá tan, tan importante y este seguimiento. Sí, importante decir que yo estoy aquí gracias al apoyo de Global Exchange y de Península 360 Prensa que nos ayudaron a formar esta delegación de periodistas aquí. Muchas gracias y un saludo al auditorio. Nos Muchas vemos gracias pronto. también. Lindo día, Laura. Gracias.